Muy buenas noches. Cuando ayer el presidente Menem hizo pública su decisión de no volver a presentarse como candidato a presidente de la Nación en el año 1999, hubo muchos que temieron por lo que podría pasar en los mercados, por lo que podría pasar en la economía argentina hoy, y no solamente hoy, sino también a medida que corran las semanas y los meses. Es que el presidente Menem, en cierto sentido, era o es todavía una especie de garantía para los mercados, una especie de garantía para mucha gente que invirtió dinero en Argentina, para muchas empresas, para muchos bancos. Y el hecho de que no haya seguridad de quién va a ser su sucesor puede estar dando un poco de temor, un poco de miedo a más de uno. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que las primeras reacciones de los mercados a este anuncio fueron bastante positivas. La bolsa cayó, pero lo hizo más como consecuencia de lo que ocurrió en Wall Street recientemente, o sea, las declaraciones de Alan Greenspan en el sentido de que la inflación todavía es mayor riesgo que la recesión en Estados Unidos. Las tasas de interés no subieron demasiado. No se han registrado, por lo que se sabe hasta ahora, ninguna fuga importante de depósitos ni de dólares de las reservas del Banco Central en las últimas horas. Y hay un clima de tranquilidad, si bien acompañado de incertidumbre, que en cierta medida es sano. Después de todo, todos los países del mundo cambian sus gobernantes y no por eso hay ningún lío en los mercados financieros. Esta sería la segunda gran prueba que la convertibilidad, y más allá de la convertibilidad, diría, la economía argentina rinde. La primera fue la salida del exministro Cavallo, la segunda es el anuncio del presidente Menem de no volver a presentarse en las elecciones del 99. Y esto es muy importante porque lo que nos demuestra es que más allá de quiénes son los gobernantes, hay bastante más confianza en la economía argentina de lo que había hace tan solo algunos años atrás. Pensar tan solo que había una hiperinflación hace menos de una década y hoy tenemos tasa de inflación cero, aun cuando se van quienes nos dieron la ventaja de tener inflación cero, que sin duda fueron el exministro Cavallo y el presidente Menem. Habría que pensar si también no podemos comenzar a prescindir en cierto sentido de la convertibilidad en sí misma. Una herramienta que fue muy útil para bajar la inflación en Argentina, muy útil para estabilizar de una vez por todas al país, que ha dado todo lo que podía dar y que ahora también nos brinda el sinsabor de tener una tasa de desempleo y una distribución del ingreso realmente malas. La gran duda entonces de aquí en adelante es saber ¿cuándo podremos comenzar a prescindir ya no solamente de los hombres, sino también de algunas de las herramientas para conseguir los objetivos finales? Estabilidad, pero con crecimiento y distribución justa del ingreso. Después de la pausa vamos con nuestro primer invitado. Hoy tenemos dos invitados importantes. Está Graciela Fernández Meijide y Rosendo Fraga. Graciela todavía no llegó, Rosendo Fraga sí, así que vamos en el inicio con Rosendo Fraga. Bueno, yo anuncié antes de la pausa que estaba con nosotros Rosendo Fraga, que está, pero gentilmente en ese momento llegó Graciela Fernández Meijide y Rosendo gentilmente le cedió el lugar a ella, así que vamos primero con Graciela Fernández Meijide. Diputada Fernández Meijide, un gusto tenerla en el programa. Para mí también, y menos mal que avisó, porque si no la audiencia hubiera dicho, ¿qué pasó con Graciela? Sí, es cierto. O no, con Rosendo. Qué cambiada que está. Qué cambiado que está. Es cierto. Primera pregunta, ¿la sorprendió lo que anunció ayer el presidente Menem? Sí, sí me sorprendió. En realidad fue todo un proceso muy rápido. No me sorprendió hace una semana Menem mirando la cámara y diciéndole a quien quisiera verlo, voy a dar instrucciones o voy a escuchar a mis compañeros para que instruyan o para que pidan en la justicia que me permitan ser candidato. Porque esto se venía trabajando desde hacía rato. Sí me sorprendió que en tan pocos días se le desarmaron estrategia. Y yo creo que lo que se acaba acá, termina por fin de liquidarse, es el mito de que Menem lo puede todo. Muchas veces se construyen esos mitos
Porque hubo gente, hombres, que en momentos determinados en la política han hecho algo que el país necesitaba, total o parcialmente. Y es verdad que Menem cumplió esa función en determinado momento, ¿no es cierto? Sin embargo, está claro que una gran omnipotencia y una concepción, a mi criterio, muy equivocada en el mundo moderno, y es que solamente desde un solo lugar o una sola persona puede seguir gobernando, porque esto en realidad, como mensaje del propio presidente Menem, era un mensaje muy duro hasta para su propio partido. Decir que solo él garantizaba. ¿Y la gente de su partido qué? Esta manera de cerrarle el camino a los demás, de cerrar toda posibilidad de futuro con cambios, de cosa diferente en este país, ya pertenece al pasado. Eso se acabó. ¿Y no cabe la posibilidad de que esto sea una estratagema? Por lo menos hubo mucha gente que pensó en eso en un primer momento. ¿Será cierto? ¿No será un paso previo a otra cosa? No, yo lo que pienso, que en este momento esto es real, porque lo que ha hecho Carlos Menem es ser realista como él siempre lo fue, pragmático. Él contó, con dolor seguramente, rechinándole los dientes seguramente, pero contó 1, 2, 3, no me alcanza. La sociedad, la opinión pública no acompaña, el propio partido no acompaña. Yo creo que fue decisivo, como todo el mundo hoy está analizando, ese Consejo Nacional que fue del Partido Justicialista fue pobre, triste, incompleto, yo diría, y por lo tanto no va a acompañar otras condiciones como la Corte, por ejemplo, que era indispensable para el camino que habían emprendido los miembros de la Corte. Ahora, si lo que usted quiere preguntarme es lo que se pregunta la gente, ¿Menem en serio dejó de lado su ambición de ser nuevamente candidato por tercera vez consecutiva? Ahí le digo yo, es posible que no. Es posible que no. Ahora, también un análisis de la realidad hoy por hoy nos dice que si él quisiera remontar esta situación, la empieza desde más atrás. Esto fue una derrota. Ahora que el presidente Menem no es candidato de ningún tipo para el 99, uno se pregunta, bueno, ¿la alianza va a cambiar el discurso, va a tener el mismo discurso? Porque si el discurso principal de la alianza era defendámonos de Menem, ahora, bueno, Menem ya no es más candidato. Yo creo que se oía eso, pero había otras cuestiones, por lo menos yo las decía. El objetivo de la alianza es construir un programa para la Argentina después de Menem. Era defender la Constitución de Menem, pero sobre todas las cosas plantearle a la gente, escuchen, hay una Argentina a la cual todos tenemos derecho y es diferente de esta en muchas cosas. Habrá que conservar las buenas cosas de esta Argentina. La democracia, obviamente, y habrá que intensificarla. Habrá que reconocer en el mercado un motor de la economía, y esto no lo vamos a negar nadie. Y la convertibilidad vino para quedarse por lo menos por un buen tiempo, hasta que sea posible otras cuestiones, pero que hoy nadie lo está pidiendo. Entonces, ante hasta este piso, que nosotros tengamos la aspiración de una Argentina más justa, de una Argentina con menos corrupción, o por lo menos con una corrupción que no sea impune, que no tenga garantizada la impunidad, porque corruptos va a haber siempre, desgraciadamente, pero bueno, los métodos para frenarlos. Una Argentina donde el Estado sea recreado para dar cuenta de aquellas cosas que el mercado nunca va a dar cuenta. No es lo mismo para la gente tener que pensar en educación y entonces obligatoriamente en educación privada, que decir mis hijos van a tener garantizada la educación y la salud la vamos a tener garantizados todos, porque va a haber un Estado que se ocupe de eso. Un Estado y un gobierno que manejando ese Estado diga, bueno, tenemos este presupuesto, ¿qué priorizamos? Ahora, mejorar la educación, mejorar la salud, mejorar la atención de los jubilados va a implicar sin ninguna duda o más gasto público o alguna transferencia de recursos dentro del propio presupuesto. ¿A quiénes se les cobraría? Bueno, yo creo que lo primero
Graciano, es hacernos cargo de lo que el propio Menem reconoció desde Moscú, que acá hay una evasión impositiva muy alta. En las cifras que él dijo, los porcentajes que él dijo, que era un 30%, si uno lo aplica, son 17.000 millones. Yo sé que no lo vamos a recuperar la eficiencia de la DGI instantáneamente, pero esto nos está diciendo una DGI mucho más eficiente, tal vez otra construcción de DGI, una justicia que, al decir de Silvani, hoy no acompaña cuando la DGI quiere cobrar a grandes evasores conectados con el poder, una justicia que acompañe la acción de la evasión, es decir, que castigue la evasión, para recuperar para el Estado aquello que tiene que ser derivado en gasto social. Esto es lo primero. Y lo otro es definir otras prioridades. Aquí nadie tocó todavía los gastos reservados, los ATNs discrecionales, tampoco se ha hecho una ley de coparticipación federal que le permita a las provincias saber qué es lo que tienen y no dependan exclusivamente de lo que se les mande por amistades políticas desde el poder central, una distribución distinta del presupuesto, si hay la vocación y la definición con energía de cuál es la prioridad para este país. Si usted me pregunta, hoy por hoy, ¿qué es para mí prioridad en este país en el terreno social? Yo le digo la educación, no lo dudo. No lo dudo, porque eso está íntimamente conectado con el tema del empleo. Y la otra cuestión, la consolidar las instituciones. Y en este sentido, esto que nos pasó ahora y la forma en que se resolvió, una opinión pública muy amplia que por distintos motivos y desde distintos lugares le dijeron al presidente, señor, la Constitución no la toque. A mí me está hablando de una sociedad que está dispuesta a consolidar instituciones, aun cuando esto no se esté pensando todos los días, pero que reconoce la necesidad. Ahora, si ustedes ganan el año que viene las elecciones, se van a encontrar que tienen una abrumadora parte del Senado peronista, una abrumadora parte de gobernadores peronistas, una buena cantidad de diputados peronistas en la Cámara de Diputados. La Corte Suprema de Justicia compuesta por jueces nombrados en buena parte por este gobierno y una cantidad de jueces federales en los que ustedes jamás han nombrado. ¿Cómo van a hacer para gobernar? Graciano, hay un viejo chiste que decía, ¿usted es amigo del león o mío? No, yo le pinto la realidad, nada más que eso. Digamos, tiene una buena contra. ¿Están pensando en algo para por lo menos licuar este poder contrario que habría en muchas instituciones? Bueno, una de las cuestiones es ver cómo termina el propio peronismo procesando las contradicciones que se han evidenciado ahora. Yo, sin hablar de la famosa pata peronista, creo que sí hay mucha gente proveniente del peronismo que ya hace rato que optó por abandonar el modelo menemista, que está dispuesto a construir de otra manera, que seguramente se podría haber involucrado en un proyecto diferente. Esto supone, aun cuando en el Senado siga habiendo mayoría, que es tal vez lo más rígido que va a quedar el Senado por un tiempo, no es lo mismo. ¿Lo más rígido que quedaría sería el Senado? Y en la cantidad de gente sí, porque hasta en los gobernadores podría cambiar el signo en algunos casos. En la Corte también, pero hay una cuestión. Más allá de si en algún momento hay algún procedimiento para cambiar a algunos de los miembros de la Corte en el caso de que prosperara algún juicio político de los tantos que tienen por ahí dando vueltas. Pero cuando hay un mensaje diferente desde la conducción política, también los jueces, y no solo los de la Corte, sino algunos que han sido puestos, sospechamos legítimamente, con la intencionalidad de que sean afectos a responder a las necesidades del poder político, reciben el mensaje de que ya la cosa no es igual. Y mi experiencia de muchos años me enseñó, y hasta ahora nunca tuve por qué pensar que las cosas eran diferentes, que el que más rápidamente se calienta al sol del oficialismo, más rápidamente cambia de posición. Entonces no serían necesarios cambios de personas en ese caso. A lo mejor de actitudes desde la nueva conducción. Y si hay acá
un fuerte apoyo de la sociedad, me parece que con energía, con decisión y haciéndonos cargo de los límites que puede haber, pero también de las necesidades imprescindibles que hay que atacar desde el principio, yo creo que la Alianza tiene un buen trabajo para hacer para adelante, que Menem no quiso hacer, podía haberlo hecho, no quiso hacer, no quiso introducir todas las modificaciones al mismo tiempo. Hoy se habla de reformas de segunda generación, yo me opongo a esa denominación, creo que fue una mala decisión que no fueran todas juntas, haber metido solo mercado, sin fortalecimiento de las instituciones y sin mirada hacia el tema social, nos llevó a un punto en que eso va a ser cada vez más difícil, porque permitió la instalación de la corrupción, entre otras cosas. Entonces yo creo que hay cuestiones donde vamos a poder trabajar, donde la sociedad va a acompañar, seguramente, y además, y tal vez esto sea lo más importante, no hay otro camino. Todo país tiene el destino de caminar hacia el objetivo mejor. Llegará más lejos o menos lejos según el acompañamiento que tengo, la eficiencia de quienes estén trabajando. ¿Cuán cerca están radicales y frepacistas hoy en las ideas para implementar? Porque en los objetivos sin duda están muy cerca, pero en las normas técnicas que el doctor Alfonsín anunció acá hace más o menos un mes que estaban elaborando un programa de medidas técnicas. ¿Están muy cerca en esas medidas técnicas? ¿Todavía no? Bastante. Yo por lo menos seguí de cerca y estoy siguiendo muy atentamente el tema educación, porque ahí promoví en sus orígenes el encuentro inclusive con los sectores involucrados, inclusive no solo con la CETERA, sino también, por ejemplo, con el CONSUDEC. Hoy por hoy, si yo imagino un gobierno que en serio se quiera meter, para dar un ejemplo con el tema educación, no podemos desperdiciar ni un gramo de inteligencia y de esfuerzo. Creo que hay que interrelacionar la educación privada y la educación pública para que no se desaproveche nada. Y en ese terreno, desde las escuelas parroquiales a las escuelas que no son confesionales, va a haber que integrarlas en un sistema. Esta es obligación de un Estado sabio, yo diría, estimular esa integración. Y en el programa de educación ha habido muchos acuerdos, se avanzó mucho. En salud, mucho, y hubo muchas modificaciones a una primera posición, yo diría más tradicional, y la incorporación de especialistas como el doctor Mario Rovere, que trabaja conmigo desde hace rato, el doctor Mogileski, el doctor Toñeto, son especialistas en temas sanitarios y en políticas públicas de salud. Fueron aportes muy importantes, con una mirada muy moderna. En el tema de deportes, estamos haciendo juntos un proyecto de ley de deportes integral, donde se está discutiendo hasta el lugar de los clubes de fútbol, no solamente una mirada nueva del deporte como un lugar de los niños, la juventud y los adultos en una relación de juego y de aprovechamiento del deporte como parte de la cultura, digamos. Es decir, le cito desde el lugar de educación como yéndome al otro extremo del deporte, aunque están íntimamente ligados, situaciones muy distintas donde logramos acuerdos bastante rápidamente. Los técnicos, y usted lo debe saber, se ponen de acuerdo muy rápidamente cuando la intención política es clara. Lo peor que podría ocurrir es que fuera confusa. La última pregunta que le quiero hacer es, usted mencionó la pata peronista de la Alianza y que usted se oponía en cierto sentido, o por lo menos salió en muchos medios que usted se oponía a esa idea. Al título. Claro, pero eso no divide, porque había rumores de divisiones en la Alianza y con eso hubo directamente rumores de divisiones en el Frepaso. No, yo puedo discutir con Chacho hasta el cansancio si le pone un título u otro. A mí no me gustaba la palabra pata peronista, le digo francamente, porque la veía como demasiado estructurada. Y en cambio yo siento, porque caminar por las calles, porque recorrerme el país es así, que mucho voto peronista lo tuvimos, de hecho no hubiéramos podido ganar.
y que a lo mejor aspirar en el momento en que esto se decía a un desgajamiento o a un dirigente que trajera personas era mucha pretensión en un momento en que eso no iba a ocurrir. Hoy por hoy no lo sé, pero mientras tanto lo que está viniendo por abajo es voluntad de gente que sigue siendo peronista, que tiene una tradición peronista, que posiblemente no se vaya a afiliar ni en la Unión Cívica Radical ni en el FREPASO, ni es necesario, pero que va a votar un modelo nuevo, un cambio en la Argentina. Eso seguramente. Graciela Fernández Mejide, muchísimas gracias por venir al programa. Y bueno, antes del 99 queremos volver a tenerla nuevamente. Pero por supuesto. Muchas gracias. Gracias y nosotros vamos al segundo invitado del día de hoy, que es Rosendo Fraga, ya lo saben.